Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir algo que compartí ayer con mi familia en el devocional y quería compartirlo contigo hoy también. Y hace referencia a la historia de David con Betsabé. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, donde se desarrolla esta historia. Y en esta historia David comete adulterio con la esposa de un soldado de él, de alguien que pertenecía a su ejército. Y no solamente que comete el pecado, sino que cuando esta mujer queda embarazada de ese adulterio, él trata de que el esposo de esta señora tenga intimidad con ella para que crea que es su hijo, pero como este señor no lo hace, este soldado no lo hace, entonces lo manda al frente de batalla para que muera. Y efectivamente este soldado muere, y después que muere este soldado, él hace mujer a la esposa de este soldado que murió, la hace su mujer, y bueno, tienen un hijo. Pero después de esta historia, después de leer un poco detalladamente esta historia, Dios envía al profeta Natán a exhortar a David, a hacerle ver su pecado, a que reconozca su pecado. Pero meditando un poco en esta historia, porque hemos escuchado muchos posiblemente mensajes sobre esta historia, pero muy ligeramente, porque a veces nos cuesta ver a una persona que tenía un corazón conforme al de Dios, como lo dice la palabra, ver a un David que fue el linaje del cual desciende Jesús. O sea, vemos a este personaje realmente y verlo metido en esta falla, en este error tan grande que podríamos considerarlo nosotros, a veces nos cuesta creer que fue David el que lo hizo. Entonces la mayoría de los mensajes tocan este tema muy por arribita, porque no queremos ver a este gran siervo de Dios metido en este problema, metiendo las manos en el barro, por así decirlo. Pero en esta historia, cuando uno la empieza a detallar y empieza a leerla minuciosamente, David era una persona que conocía la palabra de Dios, era una persona que conocía las leyes en ese entonces del Antiguo Testamento. Incluso si uno escudriña las leyes del Antiguo Testamento, las leyes decían que ese adulterio que cometió David con esta mujer Betsabé les daba para que los apedrearan, y eran dignos de muerte. Tenían que expulsarlos de la ciudad y apedrearlos a las afueras de la ciudad. O sea, todo eso lo dice la ley. O sea que David conocía la palabra de Dios, conocía la ley, conocía los mandamientos de Dios. Mas sin embargo, este hombre cae no solamente en el adulterio, sino un pecado aún mayor, que es enviar a la muerte a una persona por tapar su pecado, por ocultar lo que él había hecho. Entonces, meditando un poco en esta historia y en lo que le dice el profeta Natán cuando Dios lo envía a David, a que David reconozca su pecado, uno dice, bueno, ¿qué estaba pasando por la cabeza de David? ¿Qué había en la cabeza de David en ese momento que hizo que él cayera en esa situación? Pero aún más grave, de mi forma de ver, es el conociendo la palabra de Dios, que hizo que él no pudiera arrepentirse. Porque de alguna forma, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos sus mandamientos, conocemos lo que le agrada y lo hacemos, y nos damos cuenta que lo hacemos, posiblemente vamos a la presencia de Dios y le pedimos perdón. Como lo hablamos la semana pasada en un video que se llama ¿Qué es la santidad? Veíamos que la santidad no es realmente dejar de pecar, sino es la actitud que nosotros tenemos frente al pecado. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Entonces, ¿por qué David no lo hizo? ¿Qué pasaba con David? ¿Qué había en el corazón de David en ese momento que impidió que pudiera ver su pecado? Conociendo la palabra de Dios, ¿qué impidió que pudiera ver su pecado? Y aquí me doy cuenta de algo bien importante que nos pasa en la vida de nosotros, que es el orgullo. Cuando nosotros llenamos nuestro corazón, o dejamos que nuestro corazón se llene de orgullo, o hay orgullo en nuestro corazón, eso nos impide reconocer los errores que habían. Incluso queremos taparlos con otros errores aún más grandes todavía. Y eso fue lo que le pasó a David. David dejó que su corazón se llenara de orgullo por la posición que tenía, por lo que había logrado, porque incluso antes de que muriera el esposo de Betsabé, dice que él mandó a llamar a esta mujer y la hizo suya, aún sabiendo que tenía esposo.
¿cierto? Aún sabiendo que su esposo era un siervo de él. Entonces su corazón se había llenado de altivez y la altivez le cegó el entendimiento, le cegó los ojos y le impidió ver que lo que estaba haciendo estaba mal delante de los ojos de Dios. Mi invitación hoy es a cada uno de nosotros, así como lo he hecho en mi vida, como reflexionar si realmente en nuestro corazón hay orgullo, porque cuando el orgullo entra a nuestro corazón, no nos deja ver los errores que estamos cometiendo y podemos lastimar a nuestros familiares, podemos lastimar a aquellas personas que están a nuestro alrededor, porque estamos haciendo algo que nuestro orgullo no nos lo deja ver y peor aún, no nos deja reconocer nuestro error delante de Dios. Muchas veces tiene que venir otra persona o decírnoslo a alguien más para saber si realmente estamos haciendo las cosas mal delante del Señor. Mi invitación hoy, así como lo hice la semana pasada con el mensaje de la santidad, es a revisar cada uno de nosotros nuestro corazón y mirar si hay orgullo. Escudriñemos cada día nuestra vida y mirar si hay orgullo en nuestro corazón, porque el orgullo no nos permite reconocer nuestros errores delante de Dios. Incluso cuando lo estamos haciendo, como lo hizo David, empezamos a cometer más errores y uno queremos tapar un error con el otro. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se llenó de orgullo y nos impide ver lo que estamos haciendo. Espero que este mensaje, mi hermano, del día de hoy te ayude, construya y edifique tu vida en este caminar que tenemos. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes.